Estamos ahora con la directora ejecutiva de la Fundación, Dolores Irigoyen. Éramos 12 fundadores varones y dijimos necesitamos a una mujer entre nosotros. Y por suerte apareció Loli. Hola Loli, ¿cómo va? Hola Coco, muy bien. ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir, por sumarte a estas entrevistas. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Sí. ¿saliste del colegio y ya estabas pensando en lo social? ¿O antes todavía te daba, tenías ese gusto por hacer algo por los demás? Desde chica creo que tenía el gusto, estando en el secundario, me metía en grupos de la parroquia, en grupos para ayudar, para colaborar con distintas organizaciones y creo que desde chica sentía que me gustaba hacer algo por el otro. Como que mi mirada estaba un poquito más allá de lo mío, sino mirando para más arriba, ¿no? Bien. En un momento te pusiste jefa de grupo, ¿no? Que te dieron algún premio, ¿no? Cuando eras chica. Líder de Líder campamento. de campamento, perfecto. Ahí como que arranca, ¿no? Ahí empecé a sentir eso, Ah, que me gustaba trabajar en grupo. bien. Me gustaba mucho trabajar en grupo. Y terminaste el colegio y te pusiste a estudiar ¿qué? Terminé el colegio y me puse a estudiar trabajo social. Después de una charla con mi papá, yo estaba entre chef o trabajo social. Y mi papá era abogado y me dice, bueno, pero chef lo podés tomar como hobby, o sea, podés cocinar toda la vida, podés hacer un curso. En cambio, si vos querés ayudar a los demás, es mucho mejor que tengas una preparación profesional que te pueda ayudar en ese camino. Así que Y así fue como... lo Sí, escuchaste, sí, mirá. sí. ¿Y ahí arrancaste a trabajar? No, o solamente estudiar. No, empecé a estudiar, después empecé a trabajar para pagar la facultad, pero nada, de secretaria, en un estudio jurídico, y después empecé a trabajar, mi primer trabajo fue una vez recibida en una empresa, en el programa social de esa empresa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve 3 años. ¿Y el paso siguiente? El paso siguiente fue una fundación. De la empresa pasé a una fundación y de ahí a otra fundación y de ahí a otra fundación y ahí como que conocí el camino de las fundaciones y no me fui más. Mirá, pará. De la primera fundación a donde estuviste, ¿qué tareas desarrollaban ahí? Estaba trabajando con chicos, era Fundación Cimientos y Sí. trabajaba en el programa de becas educativas. Coordinaba el programa de becas educativas de una zona de la fundación. ¿Y después, la otra? Y después de ahí me fui a Las Tunas ONG. ¿Qué hacían? Nada que ahí trabajábamos con chicos también, en un programa social integral que tenía como distintas aristas, becas, un programa de huerta, pero yo lo que hacía ahí era desarrollo institucional, era buscar los recursos para que todo eso pueda suceder. Esta es la primera vez que te salías un poco del eje. Sí. ¿Y te empezó a gustar esa parte también? Me pareció que desarrollaba habilidades que no conocía y que estaban buenas y que era una manera de hacer posible que pase lo otro, ¿no? O sea, que lo del campo, para que suceda, tenía que tener alguien atrás que esté buscando Claro. que esos recursos, esas cosas para que pasen. ¿Pero no tenías tarea de campo o era solamente...? Ahí no, Ah, ahí no. ah, Siempre trataba de meterme, siempre claro. como que por más que estaba como directora de desarrollo institucional, pero siempre o iba a la huerta, o iba a la orquesta, o iba al programa de becas, siempre trataba de involucrarme en el campo, porque me parecía que era lo que me nutría para después poder salir a buscar fondos, ¿no? Como si no conoces la causa, si no estás empapada en lo que haces, es difícil después convencer a otro que quiera como colaborar con esa causa, ¿no? O contagiar ese entusiasmo. Claro. ¿Y de ahí Y de ahí me fui a Fundación River cómo fue? como directora ¿Quién te fue a buscar ejecutiva. ahí? A partir de una chica que yo trabajé con ella en Autopistas del Sol, en la primera empresa, me dicen, están buscando a alguien en Fundación River y se me ocurrió tu nombre. Y mi primera respuesta fue, no, el mundo del fútbol no me gusta. Y la segunda respuesta fue, no, es un mundo muy masculino, nada que tengo que hacer ahí, yo no sé nada de fútbol. No, pero andá, escuchá. Y fui a la primera entrevista y en la primera entrevista ya estaba pensando ahí qué se podía hacer con esa fundación. Como que fui nada convencida y de empezar a hablar y empezar a pensar como el potencial que podía tener la fundación, porque la fundación se estaba armando, estaba constituida legalmente, pero no tenía actividades. Entonces era un universo enorme, era poder pensar con un club tan grande como River, decir, bueno, ¿qué hacemos con esta marca, con este nombre, con todo este potencial? ¿Cómo lo podemos llevar a las causas sociales? Y entonces me fui a esa entrevista con ganas de ser parte. ¿Y ahí estuviste cuántos años? Casi 6. Mirá.
Pasaste por un montón de fundaciones que tenés. 60 años, ¿cuántos años tenés? Bueno, no. ¿No? Tengo 47, muy pero bien. no. Promedio 5 años por trabajo, más o menos. Y bueno, no me voy a adelantar. Bueno, entonces, Fundación River. Fundación River, espectacular. Pensar a la fundación desde cero. Pensar los programas, pensar nada desde los recursos que teníamos con River, cómo los podíamos potenciar, cómo los podíamos, no sé, pensar hacia dónde queríamos ir como fundación. Así que fue una experiencia espectacular, porque armar una fundación de las bases, bueno, te pasó. Sí. Bueno, pasaron 6 años. Pasaron 6 años. ¿Y la vinculación con Espartanos cómo vino? Conocí a Espartanos de hacía mucho tiempo. De hecho, bueno, habíamos tenido una actividad en conjunto, ¿te acordás? Para uno de los programas de Fundación River. Y siempre fue una fundación que me llamó la atención por lo distinto, por la causa como tan importante que tenía, y era una fundación que yo seguía, ¿no? La verdad yo estaba feliz en River. Pensé que iba a ser como mi trabajo de acá hasta que me jubile, y hasta que me llaman por teléfono para decirme que estaban buscando una directora ejecutiva en Fundación Espartanos. ¿Quién te escribe? Me escribe una amiga, la Colo. Y ella me escribió como para tantearme a ver en qué estaba yo, porque no es que me dijo, che, ¿te interesa? Sino, che, están buscando a alguien en Fundación Espartanos. Y yo, bueno, déjame que piense algún perfil, ¿no? Entonces yo pensando entre las personas que conocía, a ver quién podía ir para Fundación Espartanos. Digo, tiene que ser un hombre, porque el mundo carcelario es como un mundo muy masculino y, no sé, como con mucha violencia, y me parece como que una mujer no se hallaría ahí. Me parece que tiene que ser un varón. Y al rato me vuelve a escribir y me dice, quieren una mujer. Entonces yo, bueno, me dice, ¿y vos no te ves? No, me digo, no. Yo estoy bárbaro en River, no. Me dice, ¿pero por qué no vas a escuchar? Bueno, y fui. ¿Y con la entrevista con quién la tuviste? La primera entrevista fue con Ignacio Marcellán, en la consultora, esta consultora que les estaba haciendo la búsqueda a Espartanos. Y de vuelta, es como que fui para escuchar, y en esa entrevista ya estaba pensando como cosas, cuando me iban contando de Espartanos, que podríamos hacer, que no sé, como que enseguida empecé como a involucrarme, como a sentir eso, que algo me estaba llamando a la causa, ¿no? Lo mismo que me había pasado con River. ¿Y ahí, segunda entrevista que era con nosotros? Segunda entrevista. ¿Pero qué fue? ¿En un mega restaurante? ¿Dónde fue? ¿No Sí, imagínate. ¿Sí? La segunda entrevista me convocan a hacer la entrevista en Walmart. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Será parte del consejo el presidente de Walmart o el director de Walmart. Entonces cuando le pregunta a la consultora, bueno, ¿por quién pregunto? ¿A qué oficina voy? Y me dice, no, te encontrás en el patio de comidas. ¿En el patio de comidas? ¿Cómo? Sí, ahí te vas a encontrar con Coco, qué sé yo. Bueno, perfecto. Y ahí fui. ¿Y qué te encontraste ahí? Yo iba a una entrevista de trabajo para un puesto importante. Estabas impecable. Yo estaba impecable, directora ejecutiva, una fundación importante, creía yo, de gente seria, creía yo. Y me encuentro en un patio de comidas con 12 desaforidos, vestidos de entrenamiento, comiendo ensalada, comiendo yogur, comiendo, no sé, heladito, mientras que me hacían la entrevista, y yo ahí en el medio. ¿Y para quiénes estaban? ¿Te acordás? Estabas vos, estaba Damián, estaba Ramón, estaba el negro Mendizábal, que le ofrecía los heladitos y los cortados, claro, porque tenía su local ahí. Claro, el paraguas creo que estaba. Estaba el paraguas, estaba... Claro, veníamos de entrenamiento. Era un martes después de entrenamiento. Claro. Y yo pensaba, ¿dónde me estoy metiendo? Claro. ¿Te acordás que te pregunté? Dije, pero ¿cómo? Pará un minuto, ¿cómo se manejan acá? O sea, ¿yo voy a tener que responder a 12 personas o hay alguien acá que lidera un poquito la cosa? Y la respuesta fue... Y la respuesta fue, no, bueno, sí, ahí se hicieron los serios. Claro. Sí, la respuesta fue, bueno, no, sí, va a haber un comité, que vas a trabajar con ellos y que... Pero algo pasó en esa entrevista, algo como que vi que me hizo querer ser parte, ¿no?, de ese grupo humano. Yo creo que en Espartanos se respira en todos los ambientes como compañerismo, amor, pasión, compromiso, que me hizo sentir o querer ser parte de eso, ¿no? Y eso hoy doy fe que eso pasa en todo, ¿no? No solamente en eso, en el equipo de trabajo, dentro de la cárcel, con los espartanos, con las espartanas. Y después de esa entrevista, un día viniste a la cárcel, antes de decir que sí, viniste a la cárcel a ver, o ya habías dicho que sí, no me acuerdo. No. Me fui diciendo, bueno, lo quiero pensar.
Era fin de semana largo y me llevé el libro de Espartanos y me puse a leer el libro de Espartanos y como que lo leí y decía, yo tengo que ser parte de esto, tengo que ser parte de esto. Y dije que sí sin haber ido a la cárcel. Mirá. Fue un salto de fe. Fue como decir, yo tengo que ser parte de esto. Me No sé olvidaba por esa qué, pero algo de mí me llama a estar acá. Y dijiste que sí, y después fuiste a la cárcel, que fue ¿a qué viniste la primera vez? Y dije que sí, y fuimos a la cárcel al Rosario, en la unidad 48, al pabellón 8. ¿Te acordás que era dónde vamos? Y dijeron, bueno, al 8, donde todo empezó. Y ahí fuimos vos, Santi Cerruti y el negro Mendizábal y yo. Y entramos al pabellón. ¿Y Primera vez en una cárcel. Mirá, al pabellón directo. Al pabellón, sin escala. De River a Espartanos. ¿Y qué te acordás de eso, de ese día? Nada, fue espectacular. Primero entré, yo estaba muy, muy intimidada, o sea, estaba como nerviosa, no sabía, viste, cómo comportarme, o sea, qué iban a pensar de mí, qué decir, tenía miedo de decir la palabra incorrecta, tenía miedo de mandarme una, no sé. Me sentía también como insegura, porque yo siempre había trabajado con chicos, siempre había trabajado en causas como de educación, no sé, con niñez, y de repente trabajar con adultos que estaban privados de su libertad, me daba miedo no sentir empatía, que no me genere esas ganas de ayudarlos, y ahí ya había dicho que sí. Entonces todo eso me generaba como un montón de cosas en mi cabeza y como acá, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasará? Y fue buenísimo porque entramos, bueno, me presentaste, yo muy nerviosa, y empezó a suceder el rosario, y en un momento vos me presentás y decís, bueno, ella es la nueva directora ejecutiva, y el referente del pabellón dice, bueno, Loli, te queremos invitar a pasar al centro del pabellón, ¿no? Ahí en el medio del patio. Entonces yo paso al medio del patio y todos los espartanos alrededor mío y todos levantan la mano. Entonces el referente del pabellón dice, te queremos dar los valores o las virtudes que creemos que vas a necesitar como directora ejecutiva para esta misión. Y entonces empiezan empatía, responsabilidad, compromiso, resiliencia, amor, perseverancia. Empiezan todos a dar una vuelta con valores, virtudes que yo debía tener como directora ejecutiva. Y eso fue como un mensaje, ¿no? Primero que fue como algo como mágico, no sé, yo sentí como que en ese momento como que el cielo se abrió, el sol me iluminó, y que también me llené de todos esos deseos y todo eso que los espartanos deseaban para mí en este rol que iba a asumir. Y fue como que me dio la confianza, la seguridad de decir, bueno, yo puedo. Obvio que va a ser desafiante, obvio que me voy a equivocar, obvio que va a haber cosas que no voy a saber, pero voy a poder, y por algo estoy acá. Y bueno, yo siempre digo que a veces uno sale a buscar los trabajos y otras veces los trabajos te encuentran a vos. Y yo creo que con Espartanos fue así. Espartanos me encontró a mí y yo tenía que estar en ese lugar. Y tiempo después de estar en Espartanos, me acordé que yo soy licenciada en trabajo social y tenía que hacer una tesis de licenciatura. Y mi tesis fue sobre un instituto de menores. Cuando yo estaba estudiando, yo quería trabajar en una cárcel. Y era algo que me había olvidado. Después mi carrera profesional me llevó por los chiquitos, por nada que ver. Y después dije, mirá, quizás estaba como escrito que yo tenía que terminar acá, ¿no? Y ya desde chiquita o desde que era joven, estudiante, lo había pensado. Increíble. ¿Y esto fue hace? Casi 6 años. Decís, ya está. Dijiste que durás 6 años en cada trabajo. Sí. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, menos mal. No, vamos a seguir. Creo que... ¿Y qué encontraste? Porque empezaste a buscar un camino, empezaste a meterte en la cárcel de hombres y en la cárcel de mujeres. Pero en la cárcel de mujeres encontraste algo que te hizo quedar un poquitito más. ¿Qué viste ahí? La realidad es que al principio me metí mucho con los hombres y tenía como cierto resquemor con las mujeres. Tanto se habla de las mujeres en las cárceles, tanto se comenta que me lo creí en cierto punto, hasta que me animé a cruzar esa barrera, ¿no? Ese paredón. Y lo que conocí me transformó, no sé. Conocí mujeres muy sufridas,
pero muy valientes al mismo tiempo, con mucho dolor y con mucho amor. Yo creo que a mí la cárcel de mujeres me transformó. Me transformó como profesional, me transformó como mujer, me transformó como mamá, me transformó como amiga, me transformó como persona. No sé, me tocó y aprendo un montón de ellas y dan fuerza y la energía y la garra que le ponen y la capacidad de perdonar sobre todo que tienen es admirable. Estudié mucho en mi carrera, o sea, hice una licenciatura en trabajo social, después hice una especialización en organizaciones sin fines de lucro, después hice una maestría en organización de empresas, pero para mí Fundación Espartanos hice como un posgrado en humanidad, ¿no? O sea, no sé, fue como un cachetazo de realidad, pero un abrazo al alma, ¿no? No sé, creo que hay un antes y un después en mí de pasar por Espartanos y ojalá que muchos puedan vivir esa experiencia de transformación total. Y tenés un agregado que los días viernes te acompaña tu marido, Eusebio. ¿Cómo Sí, fue ese ingreso de él al mismo lugar donde vos vibrás? no fue por mí, Mirá. no fue por mí. Nunca pensé que Eusebio me iba a acompañar a Espartanas. La verdad que no lo veía en ese ámbito. Bueno, como tampoco me veía yo, ¿no? Digo, lo que son los prejuicios, que de repente uno dice, no, este es para acá, este no es para acá. Una vuelta yo estaba de vacaciones o de viaje por Espartanos y Sofi Olmos, la entrenadora de las Espartanas, necesitaba un voluntario. La entrenadora de Espartanas se había ido, Caro, y entonces estábamos Sofi y yo ahí dándole vueltas a Espartanas, entrenando a las chicas. Ustedes dos solas estaban. Sí, y algún que otro algún que otro voluntario cada tanto. Y yo me he puesto a entrenar con Sofi para como que el grupo no se desarme, ¿no? Como que para seguir metiéndole ahí. Y en una vuelta que yo no estoy, Sofi estaba sola y no podía ir sola. Entonces Sofi es amiga de Eusebio y le dice, che, necesito que me ayudes. Dale, ¿qué necesitas? Que vengas conmigo a Espartanas. Y como se lo pidió Sofi, no le pudo decir que no. Yo creo que si se lo hubiese pedido yo, me hubiese dicho que no. Pero se lo pidió Sofi y no le dijo que no. Y cuando Sofi me escribe, me dice, che, ya conseguí voluntario para el viernes. Y le digo, ¿quién? Eusebio. No. Le digo, sí, no te creo. Bueno, y fue y se enganchó. Y algo tienen las espartanas, como los espartanos, digo, algo, no sé, que entra en tu cuerpo, que entra en tu alma y que no las podés soltar. O sea, pero es un ida y vuelta ese algo. Y para mí fue espectacular porque poder compartir tu trabajo con tu marido es re lindo. De hecho, en Autopistas del Sol habíamos trabajado juntos. Pero con poder compartir una obra como lo es Espartanas o Espartanos con mi marido, no sé, yo cada vez que voy soy feliz. Es como, me llena el alma poder compartir con eso porque además también cuando volvemos a casa el viernes después de Espartanas y vamos en el auto hablamos el mismo idioma, compartimos lo que nos pasa, entendemos lo que le pasa al otro, ¿no? Como que, che, ¿viste la Gordis lo que hizo? Sí, ¿viste Llano? ¿Y viste no sé quién? Me preocupa tal. Y entonces, nada, creo que le dio como una cuota extra a nuestro matrimonio, a nuestra familia, porque también nuestros hijos nos ven hablar de esto y comparten y me parece que me encanta que mis hijos vean eso y que el día de mañana puedan seguir nuestro camino, ¿no? Como no sé, no pensar solamente en uno y en nuestra familia y en nuestro grupo cercano, sino también pensar en un poquito más en el otro. Igual te agrego que tus hijos también ven, ¿sí?, esa madre que acompañó a su marido en momentos difíciles, ¿no? Mm. No sé si querés contar un poquito. Ah, es Porque poco. sí, porque la verdad que tu marido es un fuera de serie. Lo es. Eusebio estuvo enfermo durante muchos años, tuvo cáncer cuando teníamos él 37, yo 35. Teníamos un hijo de 5 años, un hijo de 2 años y medio y le diagnostican cáncer como muy severo. Tiempo después el médico nos dijo que cuando lo fuimos a ver estaba más muerto que vivo. Así que fue como momentos muy tremendos. Yo trabajaba en Fundación River en ese momento y bueno, nada, encarar una enfermedad como esa, con chicos chiquitos y con un matrimonio, y la verdad que Eusebio fue
un ejemplo en todo momento. Eusebio fue una persona que, a pesar de estar totalmente enfermo y tener una quimioterapia súper agresiva y no saber qué iba a pasar con su futuro, siempre puso una sonrisa a la vida. Y destaco de él que cada vez que entraba un médico a la sala decía: sos mi mejor paciente. Ningún paciente me recibe con la sonrisa que me recibís vos. Y, y como con una paz aceptaba lo que estaba pasando, pero también con una fuerza de león luchaba para poder vencer a la enfermedad, ¿no? Él creo que era el primer paciente que, antes de entrar a una operación, que iba a ser una operación de, no sé, 8 horas de masiva, era una operación nueva en Argentina y que le iban a hacer a él se dormía antes que lo anestesian. Mirá vos. Imagínate la paz que tenía. O sea, no lo llegan a anestesiar y él ya estaba durmiendo. Entonces yo creo que Eu es un tipo distinto. Que, que, que fue como creciendo. Bueno, venía obviamente que pasaron los años, que le pasaron cosas. Y hoy es un faro para un montón de personas. Y creo que también lo es para las espartanas. Bueno, lo es también para mi vida y para mis hijos, ¿no? Claramente. Pero No, lo quería destacar porque atrás de él también, en ese momento, estabas vos acompañando, pero qué lindo cómo asumió esa enfermedad, que obviamente no te suelta porque la vas pateando, tenés que estar siempre atento, pero pasan los años y esa actitud positiva de él, el acompañamiento tuyo y el mensaje para los chicos, ¿no? Que, bueno, que te marcan. Por eso el agregado de espartanas entre ustedes dos, bueno, es lindo verlo, cómo disfrutan cada vez, más allá de que vos estás con 3 chicas allá y él está con otras 7 en otro lado, es decir, es, es, es el mismo abrazo hacia el mismo lugar. Así que bueno, que, quería traerlo, se me vino ahí a la cabeza y no lo quería dejar pasar. ¿eh? gracias. Y bueno, sigamos si se puede. Sí. ¿eh? Bueno, ¿qué proyecto queda hoy por hoy, Espartanos? ¿En qué está Espartanos hoy? Espartanos en seguir creciendo, en llegar a más pabellones, que más personas puedan aprovechar la oportunidad que presenta Fundación Espartanos. Es increíble cómo una vida se puede transformar a partir de una oportunidad, ¿no? A partir de alguien que te oye, alguien que te enseña algo. Eh, Hoy en el complejo de San Martín estamos presentes en 8 pabellones, pero queremos estar en más, queremos que más gente tenga esta oportunidad. Y no solamente que esta oportunidad aparezca dentro de la cárcel, sino también afuera, ¿no? Ahora nuestro gran proyecto, todos los años tenemos un proyecto que creemos, bueno, es un mega proyecto, y al año siguiente llega otro proyecto que es más grande todavía el anterior. Pero está bueno porque tenemos un equipo grande para hacerle frente a todo eso y que no se achica, ¿no? Y ahora tenemos el proyecto de Espartanos Rugby Club, que gracias a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estamos por firmar el convenio para tener nuestro propio predio. Y ojalá que ahí podamos tener nuestro club, podamos llevar las oficinas, podamos trabajar no solamente con los espartanos, sino también con los hijos de los espartanos. Entonces, seguir trabajando para que los espartanos y sus hijos puedan transformar vidas y que el día de mañana no nos necesiten, ¿no? Que puedan valerse por sí mismos. Para que un espartano que pasó por nuestro programa, su hijo no tenga que pasar por nuestro programa, porque su hijo pueda tener una educación mejor, pueda tener un trabajo, para que, como contás siempre vos, que el paso por Espartano sea una anécdota en la vida de esa familia, ¿no? Que se corta en un momento a partir de que conoce espartanos. Y ese círculo vicioso de delincuencia o de violencia en la que estaban inmersos, que se pueda cortar y que empiece a ser un círculo virtuoso, ¿no? Que a partir del paso por espartanos, esa generación de personas que pasaron por la cárcel se corte y que empiece una generación de personas que pasan por el colegio, que pasan por la universidad, que pasan por un trabajo y un empleo y que puedan empezar a sumar espartanos y espartanas. Ese es como sueño. Y no te quedaste quieta porque dentro de lo que son el voluntariado, que hay mucho voluntario, no solo en Buenos Aires, en San Martín, sino en distintas cárceles, eh, ha formado un equipo, pero minucioso, ¿no? Fueron buscando, más allá de que te acompañó, no sé, Fernando Dazo, José Barbacha y Ramón Bull y alguno más. eh, no sé, me gustaría que hables del equipo
de espartanos, pero no del equipo de los espartanos que están detenidos, sino del equipo que forma parte de la fundación, que todos los días se levanta con esta idea de hacer algo más. Sí, creo que es el equipo que hace posible todo esto, ¿no? Es un equipo que muy unido, con mucho compromiso y con mucha pasión, y eso es algo que siempre nos destaca en la gente que nos ve trabajar, ¿no? Somos apasionados por lo que hacemos, si no, no lo podríamos hacer. Estamos enamorados de la causa, creemos profundamente en lo que hacemos y creo que eso es lo que hace la diferencia. Tenemos un equipo interdisciplinario compuesto por distintos profesionales, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesores de educación física, bueno, administrador de empresas, como distintas personas, y cada uno le va aportando como otra coach, una mirada distinta, un toque personal. Creo que es un equipo que para trabajar dentro de la cárcel nosotros siempre contamos como lo lindo que tiene la cárcel y lo que disfrutamos espartanos, pero claramente también es un lugar muy duro. Y cuando, como que digo, espartanos es como un péndulo. Cuando la noticia es linda, es espectacular, y cuando la noticia no está buena, es tremenda. Y muchas veces nos sentimos devastados, ¿no? Nos sentimos como muy dolidos, porque a veces acompañaste a una persona durante mucho tiempo y quizás el resultado no fue como vos te hubiese gustado que fuese. Y ahí es cuando más necesitamos a nuestro equipo para que nos sostenga, ¿no? Sostenernos unos a otros. Y creo que el equipo que armamos en Espartano justamente es especialista en eso, en acompañarnos, en sostenernos, en darnos aliento, no solamente a los espartanos, el equipo de rugby, sino a los que hacemos todos espartanos, ¿no? Salir para adelante. Nada, bueno, hoy fue una mala noticia, mañana vendrá una noticia mejor, pero creo que si tengo que poner una palabra que nos distingue es el amor hacia lo que hacemos y creer que vale la pena cada día que vamos al penal, cada conversación que tenemos con un espartano, cada tiempo que le dedicamos, pero eso solamente lo podemos hacer si estamos unidos y si trabajamos unos con otros. Y eso es lo que buscamos en Fundación Espartanos. Y eso creo que se transmite al equipo de espartanos, el equipo de rugby, ¿no? El otro día tuvimos una reunión no sé si lo contaron en alguna entrevista que fuiste haciendo, pero tuvimos la convención de espartanos. A eso iba. Contame un poquito esto, qué es esto de la convención, porque esto se multiplicó en distintas provincias y en algunos países. Exacto. Bueno, ¿qué es esto de la convención? ¿Hace cuánto se hace? ¿Quiénes vinieron? El modelo de Fundación Espartanos, este modelo de trabajo de reinserción social, se replica en distintas unidades de la Argentina, en 14 provincias y en 7 países. Entonces, cada organización es independiente, está inspirada en el modelo espartanos, pero cada uno tiene como su idiosincrasia, sus tiempos, sus voluntarios. Pero nos parecía importante generar encuentros anuales donde todos los que trabajamos en cárceles nos juntamos para intercambiar experiencias, intercambiar ideas, aprender más, como potenciar nuestro trabajo. Entonces, hace 4 años que todos los años nos juntamos para justamente esto, ¿no? Encontrarnos y aprender unos de los otros. Y hace poco, la semana pasada, fue la convención anual en el complejo de San Martín, donde más de 200, se anotaron 246 personas para ser parte de este proyecto. Fue un mega evento, no solamente para nosotros en la organización, sino también para el servicio penitenciario. Entraron al complejo penitenciario de San Martín 246 civiles a una cárcel de máxima seguridad. Fue un mega operativo. Ahí me saco el sombrero con el servicio penitenciario, con el Ministerio de Justicia, que nos habilitó todo esto porque fue una movida muy grande de seguridad, de movimiento, de ingreso, pero que realmente valió la pena. Pudimos capacitarnos en distintos temas. Bueno, en este momento estamos muy preocupados y trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con consumo abusivo de sustancias, y trabajar con los espartanos tanto dentro como afuera para que puedan manejar este tema y esto no sea lo que detracte como todo lo que vienen trabajando, ¿no? Y algo muy lindo que se vio ahí y que fue un poco lo que también tratamos de transmitir es lo importante de llevar esto en equipo. Una persona sola no lo puede llevar adelante. De hecho, vos, Coco, cuando empezaste eras solo y te costaba, ¿no? Cuando hay un equipo atrás que te empuja,
Bueno, nada, los resultados son mucho más a largo plazo y los resultados son mucho más grandes. Y algo que nos dijeron la gente de la comunidad es, se veía el amor que había en el equipo de Fundación Espartanos para llevar adelante todo este proyecto. Fueron 4 días intensos de trabajo. Empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a la 1:30 de la mañana, pero siempre con una sonrisa y apoyándonos unos a otros. ¿Y te acordás de estos días algo para destacar, algún gesto, algún abrazo, alguna historia de alguien que haya venido de distintas provincias o de Uruguay o de Chile? Algo que hayas vivido que dijiste me sorprendió, algo que quieras destacar. Bueno, en esta convención lo lindo fue que para el cierre vino un equipo de Fénix, que es el equipo uruguayo, que replica el programa Espartanos en Uruguay, y vino un equipo de 12 Fénix en Libertad a jugar con nuestro equipo de Espartanos en Libertad. Y lo que se vivió en la cancha de 24 personas que estuvieron privadas de su libertad y que hoy están libres y están trabajando y están haciendo las cosas bien, unidos todos en un abrazo, rodeados por voluntarios, empresas, equipo de trabajo, todos siendo iguales, ¿no? Todos en una ronda, todos juntos. Para mí eso fue espectacular, fue como la frutilla del postre, ¿no? Decir, bueno, todo el proceso que se hizo y hoy estamos todos juntos acá, celebrando este programa, celebrando esta idea y celebrando la vida, sobre todo. Así que para mí, como ese gesto de abrazo entre Argentina y Uruguay, de personas que pasaron por la cárcel, pero hoy pudieron rehacer su vida, fue tremendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y para cerrar, de tu miedo, de los 12 fundadores, que ibas a tener 12 jefes, pasaron 6 años. ¿Y qué pasó? Espectacular. Bueno, menos mal. Bueno. Aprendimos a organizarnos, a llevarnos, no. La verdad que para mí es palabras aparte para los fundadores de Espartanos. Creo que también fueron los que me incitaron a decir que sí, ¿no? Vi una calidad humana y una esencia de persona atrás de cada uno de los fundadores, que quise estar cerca de ustedes, quise aprender de ustedes, y no me defraudaron. O sea, la verdad que es un grupo humano lindísimo, el de fundadores de Espartanos, que trabaja muy bien con el equipo de trabajo, con los espartanos también. Así que, nada, todos hacemos esto, todos somos Fundación Espartanos y eso se nota en cada una de las actividades. A pesar de que obviamente que hay jerarquías dentro de Fundación Espartanos, cuando tenemos un proyecto en conjunto somos todos iguales y todos tiramos para el mismo lado. No está el fundador, la directora, el presidente. No, estamos todos arremangados y para adelante. Así que, y creo que eso se ve, se refleja y ojalá que los espartanos, nada, puedan llevarlo eso de ejemplo también para su vida cotidiana. Bueno, gracias Loli, es muy lindo. Gracias, Coco.